días, que el Señor le continúe bendiciendo. Bueno, doy gracias al Señor por el privilegio que me da de estar en esta mañana con ustedes, compartiendo, disfrutando de un tiempo de comunión y de aprendizaje de la palabra. Como el pastor Israel comentó, mi nombre es Ricardo Jordán, estudiante de tercer año, y bueno, por la gracia del Señor nos permite hoy estar con ustedes. Le invito a que sea usted abriendo la palabra del Señor nuevamente en Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Los tres primeros versículos vamos a leerlos todos juntos. Amén. Dice así la palabra del Señor, 1, 2 y 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la palabra espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos y de poder congregarnos, Señor, para escuchar tu palabra. Pedimos tu guía, tu dirección y que seas tú quien hable a nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, para empezar quisiera que escucháramos todos el siguiente audio, el siguiente sonido, y usted va a reflexionar o a pensar cómo reacciona su cuerpo ante este sonido. Posteriormente, pues saldrá la imagen. Entonces vamos a escuchar. Bueno, ¿cómo se sintieron? Bien. ¿Quién no espera hoy ese almuerzo? Y el que no lo tenía en mente, de una vez como que, uy, ojalá ese fuera el almuerzo de hoy. En nosotros se despertó ese deseo por ese almuerzo, ¿cierto? Naturalmente, naturalmente. Y si hoy almorzamos esto y mañana está la posibilidad de volverlo a hacer, ¿usted lo almorzaría? Claro, todos volveríamos a hacerlo. Ahora vamos a escuchar el siguiente sonido y usted va a comparar su reacción ante esto con el nuevo sonido. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. ¿Cómo reaccionó su cuerpo al escuchar la palabra del Señor? Con el mismo deseo con el que nos provocó esta comida. Si mañana usted tiene la posibilidad otra vez de leer la palabra, ¿lo haría? Amén. Bueno, que ese sea nuestro deseo. Por eso el deseo por la palabra del Señor es una respuesta natural de todo aquel que conoce a Dios. El deseo por la palabra del Señor es una respuesta natural de todo aquel que conoce a Dios. Es decir, que si usted no tiene ese deseo por la palabra, para pensar, porque todos conocemos al Señor, amén. Nuestra reacción natural debe ser desear la palabra del Señor. Y vamos a estar estudiando entonces a la luz de la Escritura tres aspectos importantes que debemos tener muy en cuenta a la hora de pensar en este deseo hacia la palabra. Y empezamos definiendo esta palabra deseo en este pasaje, que la vemos como un mandato, primero, la vemos como un mandato, pero que no es un deseo normal, un deseo de un anhelo, de un querer, sino que va mucho más allá que un simple deseo. Este deseo
en el cual nos habla este versículo es un deseo que nos lleva a la acción. Es decir, usted deseó esta carne asada, mazorca, papa, yuca, todo, pero quizá usted no va a poder hacer nada. Ya usted preparó lo del almuerzo hoy. Desear la palabra del Señor es usted querer buscarla, pero aplicarla. Intencionalmente ir hacia la palabra. De este deseo es el que nos habla este pasaje, de anhelar profundamente, intensamente, que salga de nuestro corazón ese deseo por buscar la palabra del Señor. Y el primer aspecto que vamos a mirar en estos pasajes es que el deseo por la palabra del Señor es una necesidad de todo creyente. Todos necesitamos desear la palabra del Señor. Cuando no lo vemos como necesidad, como prioridad, algo está fallando, algo está pasando que no nos permite disfrutar de ese deseo. Y el versículo 1 y el principio del 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. En este pasaje Pedro está uniendo estos dos verbos, estas dos acciones, desear y desechar. Desear como el mandato que debemos obedecer, desear la palabra del Señor, y desechar como la manera de poder evidenciar este deseo. Es decir, que el deseo por la palabra del Señor surge de esa necesidad por evitar, por desechar el pecado. No podemos desear la palabra si estamos con el pecado encima, controlándonos. No es coherente desear la palabra y pecar. Por eso todo creyente debe reconocer que es una necesidad por causa del pecado. Este pecado es lo que entorpece ese apetito espiritual, esa hambre por la palabra. El pecado nos quita de nuestra vista, de nuestros sentidos, ese deseo por buscar al Señor. Por eso también dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si no siente usted ese deseo por la palabra, es momento de examinarnos. Algo está entorpeciendo, algo está impidiendo que ese deseo sea profundo por la palabra. Si no lo vemos como una necesidad, como algo importante para poder desechar el pecado, no podemos disfrutar de la palabra del Señor. Y es algo que son dos acciones totalmente diferentes, porque no podemos desechar el pecado sin la palabra. La palabra es la que nos ayuda. Pero tampoco podemos desear la palabra cuando el pecado está ahí al frente, gobernándonos. Por eso es importante reconocer que esa necesidad por la palabra es por causa del pecado. También dice, nos trata de enseñar este versículo, que la necesidad de la palabra es vital para la vida espiritual. Así como el alimento es vital para vivir, el alimento físico, la palabra es el alimento espiritual vital para nuestra vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana sin la palabra. Es necesaria, es vital. ¿Sabe que a veces vemos la palabra del Señor como un complemento para nuestra vida? Yo creo que en algún momento de nuestra vida todos consumimos algún complemento, alguna vitamina, algún jugo especial para nuestro complemento, pero no dejamos de consumir la comida normal, el almuerzo, el desayuno, la cena. A veces vemos la palabra del Señor como ese complemento. ¿Y será que la palabra del Señor es un complemento? No. La palabra es el alimento vital para nuestra vida. No la podemos sustituir, no la podemos reemplazar, ni sirve para complementar esas áreas de nuestra vida. No, es todo la palabra del Señor. Y es algo muy similar a lo que pasa con el chicle. Usted ha consumido chicle en algún momento de su vida, ¿cierto? Y los que mayor lo consumen son los niños. Por eso recuerdo que cuando yo estaba en el colegio,
habían charlas para eso, de no consumir chicle. ¿Qué hace el chicle? Empieza a ejercitar las mandíbulas, a adicionar más saliva. El cerebro se despierta y en su interior, allá en sus comandos, dice: alimento en camino. Viene alimento al estar masticándolo, al estar con el chicle en la boca. Por causa del dulce y de todas estas cosas, se despiertan los sentidos del estómago. Pero resulta que el estómago ha sido engañado. Al estómago no llegó nada. ¿Sabe que con la palabra a veces nosotros somos muy parecidos? Tomamos la palabra y la estudiamos el domingo y creemos que nos alimentamos toda la semana con ese alimento. Es decir, que estamos siendo engañados nosotros mismos. No podemos vivir sin el alimento. ¿Usted viviría todo un día sin comer, 2 días sin comer, solo consumiendo chicle? No, eso no pasa. No podemos pasar un día sin alimentarnos espiritualmente. No podemos engañarnos. Para mantener esa fe viva, no podemos alimentarnos con esas porciones de la palabra semanales, quincenales, etc. Un creyente maduro reconoce que su cuerpo necesita alimento espiritual. Eso lo reconoce un creyente maduro, porque se ha alimentado y lo ve como necesario, como vital en su vida. También la necesidad de la palabra mantiene viva la comunión con Dios, así como el alimento nos mantiene vivos. Usted no almuerza un día y en toda la tarde usted se siente débil. Y eso que solo fue un día. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pasamos un día sin la palabra? ¿Usted se siente fuerte? No. Por la gracia del Señor, el Señor nos mantiene firmes, pero solo por Él. Si fuera por nosotros, no sé dónde estaríamos. Porque nuestro estudio por la palabra a veces no es el que debería, no es constante. Y la necesidad por la palabra es algo que mantiene viva esa comunión con el Señor. A Josué el Señor le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nunca se apartará. Y ese nunca es una palabra absoluta. Nunca es nunca, no hay espacio, no hay excusa, no hay manera de poder esquivar un momento sin la palabra. Y cuando estudiamos la palabra y cuando lo vemos como necesario, como vital, se deleita uno con la palabra. ¿Usted no disfruta leerla? Que el Señor le hable. Disfrutamos de eso cuando lo hacemos de manera constante. Cuando entendemos que es una necesidad lo que mantiene viva esa fe, esa comunión con el Señor. Y el salmista también en el capítulo 1, interesante cómo empieza el libro de los Salmos hablando de la palabra, que dice que es una bienaventuranza también, ¿no? Y que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es decir, que usted cuando ve la Biblia en su casa y la va a abrir, es como si usted viera en la mesa un almuerzo delicioso. O sea, usted va con ganas a consumirlo. Que nosotros vamos a ver la Biblia, uy, llegó el momento de estudiar. Qué bueno. Pero a veces lo vemos como, ay, hoy no lo he hecho. Me tocó para cumplir el día. Y va uno, la abre, lee, oró y se acostó. No disfrutamos. Una persona que la reconoce como su necesidad vital, la disfruta. Aún cuando la palabra no es tan acorde a lo que uno espera. No siempre la palabra nos anima, no siempre la palabra nos da promesas, a veces también nos corrige, nos amonesta. Pero cuando la reconocemos como vital, como necesaria, disfrutamos incluso esas correcciones que son muy necesarias para nuestra vida. Separados de Dios,
nada podemos hacer. Nada podemos hacer separados del Señor. Así que, mi hermano, es importante reconocer que la palabra es vital, es necesaria. Conocer a Dios nos lleva a reconocer el pecado, que es lo que nos impide ese deseo por la palabra, y desearla profundamente, intensamente. Que de manera intencional yo vaya a la palabra. Es algo en el cual debemos crecer todos, porque siempre hay una excusa. ¿Qué excusas podemos ver? El trabajo, llegamos cansados, y hacerlo temprano, madrugar, tras de que entro temprano al trabajo, madrugar más, no, ahí busco el espacio. El estudio, muchos trabajos, muchas actividades, a veces lo mismo, muchas actividades, muchos planes familiares con los amigos, deporte, siempre hay una excusa, siempre hay algo que me dice la palabra del Señor, luego. Si la viéramos como vital, primero leo y luego voy. Pero qué difícil es hacer esto. Qué complicado es poder posponer lo que no es vital y darle el valor a la palabra. Conocer a Dios me lleva a reconocer o a rechazar ese pecado y desear profundamente la palabra del Señor. Amén. Sigue diciendo el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es decir, que el deseo por la palabra de Dios refleja mi confianza en Dios. Interesante que aquí Pedro califica esa leche espiritual, ¿cierto? Dice leche espiritual no adulterada. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay leche que es adulterada. Hay dos, mínimo hay dos. La leche espiritual no adulterada, la cual estamos seguros y convencidos que es la palabra del Señor, y la leche espiritual adulterada, que son todas las demás opciones. El mundo, los malos amigos, las malas amistades, los malos consejos, todo lo que no provenga directamente de la palabra, eso es adulterado. Solo la palabra del Señor es pura, santa, perfecta. Esta confianza en el Señor, esta confianza en la palabra, nace precisamente de conocer a Dios. ¿Usted conoce a Dios? ¿Está seguro que conoce a Dios? ¿En algún momento usted ha experimentado la soberanía de Dios? Uy, ninguno. ¿Ha experimentado usted el poder de Dios en su vida? Amén. ¿Ha experimentado la provisión de Dios en su hogar? Amén. Y si seguimos preguntando, yo creo que todos diríamos amén, porque el Señor es bueno. No son razones suficientes para confiar en su palabra. Yo creo que todos tenemos ese amigo en el cual usted lo invita a un plan. No digamos a la iglesia, porque para la iglesia siempre hay una excusa de los amigos. Pero digamos que hay un amigo, tenemos un partido de fútbol. Y yo quise invitar a un amigo para aprovechar y así poco a poco lo voy conociendo, acercando. Y usted le dice, tenemos un partido a las 7 de la noche en tal lugar. Ese amigo dice, listo, claro. No más es que me diga deporte y yo voy. Y dice que sí. Llegaron las 7, 7:15, 7:20, no llegó. Pero nosotros seguimos insistiendo. La otra semana, mire, tenemos otro partido igual. ¿Viene? Claro, yo voy. No, pero usted es que usted quedó mal la vez pasada. No importa, yo voy. Esta sí, vea. Se atreven a decir, se lo prometo. Yo voy. Bueno, listo. No, esta vez sí va porque lo prometió. Llegaron las 7:15, 7:20, 7:30. No llegó. La otra semana igual. Y usted dice, ¿será que lo invito? Pues yo lo voy a invitar, pero de todas maneras yo voy a traer otro, porque qué tal no llegue y quedemos incompletos. Y usted vuelve y lo invita y ese dice, yo voy. A veces seguimos confiando en esas situaciones, insistiendo. Y muchas veces el Señor nos dice, yo soy su pastor y nada le faltará. Y no le creemos.
¿Han habido razones para no creerle? No, pero decidimos no creerle. ¿Qué hacemos? Nos afanamos, nos angustiamos, buscamos ayuda en todos lados y al Señor de última opción. Entonces mire que nuestra reacción ante el deseo por la palabra, ante el deseo por confiar en el Señor, es a veces incoherente con nuestra vida, con nuestra fe. Por eso es para reflexionar. ¿Cómo reacciono yo ante situaciones complejas? ¿Confío en el Señor? Tenemos razones suficientes. Dice Salmos 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Perfecto es su camino, es decir, sin errores, sin equivocaciones, sin manchas. Perfecto. La voluntad del Señor es buena, agradable, perfecta, suficiente para confiar en su palabra. Y ese deseo por la palabra, el que usted vaya a la palabra del Señor, evidencia que usted confía en el Señor, que usted conoce a Dios. Y por eso la palabra que el Señor le da a usted en su meditación, en su estudio, le alimenta, porque usted conoce quién es Dios. Usted reconoce que Él es suficiente. También esta confianza en la palabra me libra o me protege de buscar sustitutos humanos. Esa persona, ese creyente que confía que la palabra de Dios es pura, no necesita ideas ni mensajes del mundo, mensajes adulterados, mensajes adornados, en la cual nombran la palabra del Señor, pero la modifican para nuestro provecho o para que nuestros oídos, nuestros sentidos se sientan bien, cuando la palabra no lo dice así. Ahora hay muchos videos, ahora con el tema de las redes, hay muchos videos que llaman la atención, hablando de temas interesantes, temas que nos ayudan claramente, pero dejan a un lado también temas que nos corrigen, que nos amonestan, que nos hacen reflexionar de nuestro error. Pero ¿qué pasaría si eso pasara? Si eso fuera lo que viéramos en las redes, ¿buscaríamos? Quizás no. ¿A quién le gusta, en palabras así cotidianas, ser regañado por alguien que habla la palabra? ¿A pocos? Cuando no entendemos que es la palabra de Dios. Por eso estas herramientas, aunque muchas son muy buenas, debemos analizar si esta palabra verdaderamente está acorde a lo que Dios dice. Hay algo muy bueno, y no voy en contra de esta profesión, pero sí para tener muy en cuenta lo que tiene que ver con la psicología, incluso la filosofía. Son temas o estudios muy buenos. Tengo una amiga que es psicóloga y con ella hablamos mucho porque ella tiene unos pensamientos ya en su mente convencidos. O sea, ella está convencida de muchas cosas que no precisamente van acorde a la palabra. Porque ese estudio lo que hace es eso, convencerlos de que el hombre es suficiente, de que uno puede y todas estas herramientas. Son herramientas muy buenas, ¿sí? Hablando de la pedagogía, de la didáctica de estos estudios, son muy buenos, ¿sí? Nos ayudan a poder llegar bien a las personas. Pero nunca, estos estudios nunca pueden sustituir la palabra del Señor. Es lo único. Eso puede ser una ayuda, una manera de poder llegar mejor, pero nunca el consejo puede ser diferente a la palabra. Afortunadamente gozamos con pastores, líderes, amigos, hermanos en la fe que nos aconsejan con la palabra. Qué bueno es aconsejar con la palabra. Uno a veces espera otro consejo. Uno espera el consejo, no que necesita, sino el que uno también quisiera hacer. Alguien me hizo daño, no, pues evítelo, deje de hablarle, no se meta en problemas. Y uno lo ve como bueno. Cuando el Señor dice, si alguien te hace el mal, vence con el bien el mal. Haga el bien. Entonces vea que el consejo de la palabra es un consejo muy diferente en muchas ocasiones al que el mundo, aunque nuestros amigos nos ofrecen, porque no está basado
en la palabra del Señor. Por eso es importante también entender que venir a la iglesia es un acto de confianza en el Señor, sin duda. Es venir a que el Señor nos hable y adorarle. Pero qué peligroso es cuando creemos que venir a la iglesia es para sentirnos cómodos. Aquí es muy fácil, esas sillas son muy cómodas. El lugar es muy bonito, uno se siente súper cómodo y gracias a Dios por eso. Pero si nuestra intención es venir a sentirnos cómodos, error. El propósito es que la palabra del Señor nos incomode, nos llame la atención, nos hable. Ese es el propósito principal de la palabra, que hable a nuestro corazón. La palabra del Señor no es solamente información, es transformación. La palabra puede obrar de una manera que usted ni yo entendemos, porque es algo sobrenatural. Es el Señor quien obra. El Señor es fiel, suficiente para poder confiar en Él, suficiente para reconocer que la necesito, que es vital, y que esto puede también ayudarme a evitar esos hombres, consejos, amigos que no me convienen. No todo me conviene. La palabra del Señor sí conviene, siempre conviene. El que confía en la palabra es como aquel niño que nace y de una vez desea la palabra. A un niño no se le enseña, a un recién nacido no se le enseña a tener hambre. Él nace con hambre, nace llorando y hasta que no come, no se queda tranquilo. ¿Usted se siente así? Si usted no come, usted no empieza a llorar seguramente, pero no está tranquilo. Usted puede llegar a la noche y usted estar intranquilo por no haber leído la palabra en el día. Eso debería pasar en nosotros, pero a veces ni por aquí. Ay, yo no leí. A veces ni lo sentimos. Por eso esa necesidad por la palabra, esa confianza por la palabra me ayuda a poder estar firme en el Señor. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, que no podemos permitir que esas filosofías que entran de manera sutil nos convenzan. ¿Y cómo hacer eso? Alimentándonos de la palabra. La palabra del Señor nos hace firmes, nos da fortaleza, nos da la seguridad ante cualquier opinión. El Señor es quien hace esta obra. Y también fortalece nuestra obediencia. Esta confianza en el Señor fortalece nuestra obediencia. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando deseamos la palabra del Señor de esta manera apasionada, de esta manera intensa, obedecemos al Señor. Es decir, que si usted y yo no obedecemos al Señor, es porque el deseo por la palabra no está siendo tan profundo. El deseo de la palabra está quizá muy superficial. Cumplimos el día con una lectura y una oración y ya. No se evidencia esa pasión por la palabra. Qué importante es verlo de esta manera. Y yo creo que todos somos intervenidos con el Señor cuando lo vemos de esta manera. Yo verdaderamente estudio la palabra con pasión, con intensidad, profundamente. Desear la palabra sin obedecerla es como usted estar frente al plato que usted más desea y no comérselo. Que usted vea el manjar más rico, más delicioso a su paladar y usted solamente con el olor se llenó, no comió. Así es la palabra. Si usted la ve y no la obedece, no la está disfrutando. No está disfrutando, no se está deleitando con la instrucción del Señor. Desear la palabra del Señor
es confiar en que es suficiente y en que es la autoridad para guiar nuestra vida. Eso es el resultado de desear la palabra. Confiar o evidencia la confianza que tenemos en que Dios es suficiente. Entonces recordamos que el deseo por la palabra primero es una necesidad de todo creyente. Todos la necesitamos. El deseo por la palabra refleja mi confianza en Dios, por quien es Dios. Y también el último aspecto que vamos a estar estudiando es que el deseo por la palabra del Señor produce crecimiento espiritual. Dice el versículo, terminando el versículo 2, para que por ella crezcáis para salvación. Y el 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, para que por ella crezcáis para salvación. Y acá hay que aclarar que desear la palabra o alimentarnos de la palabra no es lo que nos salva. Dice que es para salvación, pero no es para salvarnos, ¿cierto? Porque estamos seguros y convencidos que somos salvos por gracia, ¿sí? No por mérito nuestro. Es decir, desee usted la palabra o no, si usted ya es salvo, seguramente no la perderá, seguro que usted la tiene. Entonces, este deseo por la palabra que es para salvación, es la idea de que usted, como ya es salvo, debe crecer. O sea, usted crece porque ya lo es, ya es salvo. Es la coherencia de nuestra vida cristiana. Y esta acción de desear, aunque va como, es un mandato, o sea, es algo que no es opcional, no es si quiero o no, es lo que debemos hacer, desearla. También tiene la idea de que es algo continuo, algo permanente. Usted no almuerza un día y ya, usted almuerza todos los días. Y ese alimentarse todos los días es lo que hace que usted crezca, usted se alimente, esté fuerte, tenga buenas defensas, etc. Si usted se alimenta de la palabra un día, no espere estar fuerte. Necesita un proceso continuo con la palabra, permanente. Y también esta acción de desear es la idea o tiene la idea de que es algo urgente. O sea, no es una necesidad que se puede suplir más adelante, no. Es algo urgente, que si usted no lo está haciendo, ya es el momento de hacerlo. Y que si usted lo está haciendo, siga ahí. Pero en ningún momento se puede apartar de la palabra, porque es una necesidad que requiere un proceso continuo con la palabra para poder crecer. La palabra del Señor nos hace crecer. Y es un proceso. Usted se imagina que un bebé, por cada vez que se alimente, crezca 1 centímetro. ¿Cada cuánto se alimenta un bebé? ¿Cada 2 horas? ¿3 horas? Más o menos. Que por cada vez que coma, crezca 1 centímetro. Yo creo que no cabería. No podría entrar. Ahora piense que usted cada vez que almuerza, desayuna y come, crezca ese centímetro. Tendríamos gigantes acá en la iglesia. No es así. No es así. El crecimiento es lento, poco a poco. Es un proceso. Cada vez que usted se alimenta por la palabra, es un paso más para ese crecimiento. Pero no es el crecimiento en todo, es un proceso precisamente. El crecimiento espiritual confirma nuestra nueva vida en Cristo. Solo quien ha nacido por la palabra puede crecer por ella. Dice Pedro en su primera carta, el capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos por la palabra del Señor. Y aquí entonces está mostrándonos que sin esa palabra no podemos crecer, porque somos producto de esa palabra. Y también Pablo dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El Señor fue el que nos dio la vida espiritual. Y con Él, con su palabra, es la única manera de poder crecer. Cuando yo era un niño, aunque no lo crean, yo era el más pequeñito de la clase. Yo era súper pequeñito de la clase, yo era el más pequeñito. Y además de eso, de ser pequeñito, yo era súper delgadito. Muy, muy, muy delgado.
Para mí la comida era algo que no me provocaba, y yo creo que muchos de los niños sufren de lo mismo. Entonces a mí me servían el almuerzo y picaba aquí, picaba allá y ya. Y así era mi vida, así era todo el tiempo. Mis papás intentaban, me regañaban, me daban de todo, pero mi apetito era muy flojo, era muy complicado para poder alimentarme, para poder comer. ¿Qué pasaba entonces? Mis papás ya estaban súper preocupados. No, almuerza una migajita, se va para el colegio, no come, y llega a la casa y le doy la comida y no tengo hambre. ¿Cómo es posible? Entonces se empezaron a preocupar mucho, mucho. Yo no sé cuántos frascos de emulsión de Scott me tomé, porque eso fue lo que empezaron a darme, emulsión de Scott. Y eso pues empezó poco a poco a despertar ese apetito. Pero se notó en mis padres esa preocupación, muy preocupados. Decían, en cualquier momento se enferma y con esa alimentación fácilmente le da muy duro, le da fuerte. Usted no se preocupa cuando no se alimenta de la palabra. No se preocupa usted cuando no siente apetito por la palabra. Es de preocuparnos, es para preocuparnos y de reaccionar. No es una preocupación como, ay, no aprendí, no leí hoy. Bueno, mañana. Y mañana, ay, no. Bueno, pasado mañana. El domingo igual la leo en la iglesia. Entonces no hay afán, no. Es de preocuparnos y de reaccionar. Para la palabra del Señor no se puede tomar emulsión de Scott. Para renovar o restaurar ese apetito por la palabra, el único que puede hacerlo es el Señor. Es momento de poner en oración nuestro deseo por la palabra para que el Señor sea restaurándolo, como quizás en algún momento lo tuvimos, un momento difícil, un momento de prueba, que ahí buscamos al Señor con intensidad, porque era necesario, pero pasó la prueba y ya. Entonces, que el Señor renueve ese deseo por la palabra. Y este crecimiento, precisamente espiritual, se produce es por la palabra. Dice que por ella, es decir, por la palabra, para que por ella crezcáis. Nos enseña, nos corrige, nos capacita. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Llegar a la perfección que el Señor quiere de nosotros, es decir, a la madurez espiritual que el Señor quiere, es necesaria la palabra. Es lo único útil para esa madurez. No podemos ser maduros espiritualmente con nuestra opinión, con estudios de otras ramas, con consejos de los demás que no son de la palabra. El crecimiento se da por la palabra. Solamente la palabra es la que nos da ese crecimiento. Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Usted ve la palabra del Señor como un alimento sólido? Si usted lo ve así es porque ha alcanzado madurez, es decir, un alimento que aunque muchas veces no le gusta, usted se alimenta. Usted entiende, reconoce que el brócoli es muy provechoso para el cuerpo y lo consume. Yo no, a mí eso no me gusta y yo sé que eso es bueno, eso debe ser, pero yo no como eso. No, me pueden servir un plato de carne con brócoli que yo dejo el brócoli. No me gusta, no lo he podido asimilar, no he podido reconocer que es tan importante que así no me guste, me lo debo comer. La palabra del Señor a veces no gusta, no es gustosa a nosotros. Estamos en pecado, el Señor nos dice, eso está mal, hay consecuencia por eso, no nos gusta. ¿A quién le gusta? A nadie. Pero cuando hemos alcanzado la madurez, esas correcciones, esas amonestaciones del Señor son gustosas. Entendemos que son de bien para nosotros,
Pero ¿cuándo lo entendemos? Cuando hemos crecido. Cuando hemos crecido espiritualmente. ¿Cuánto tiempo aguantaría usted sin comer? Sin comer nada, ni agua, ni comida, ni chicle, nada. ¿Cuánto tiempo? Alguien que diga un número. 5 días sin comer. 3 horas. Muy poquito tiempo. Con un día que no comamos en todo el día, al otro día amanecimos enfermos, con dolor de estómago, sin fuerzas, mal. En Austria, un hombre joven cometió un delito, no tan grave, pero fue un delito. Entonces los policías lo arrestaron. Y pues donde estaba este joven, pues era un pueblo, no era una ciudad tan grande, era un pueblo pequeño. Entonces él cometió este delito y los policías lo arrestaron. Se lo llevaron a la estación y pues como era un pueblo, era pequeñito, había solamente muy poquitas celdas y un sótano por allá abajo. Y ellos dijeron, metámoslos al sótano, metamos a este joven al sótano. Y lo metieron al sótano. Después pasaron los días así, a los policías se les olvidó que habían metido en el sótano a este hombre. Se los olvidó. Como regularmente no había ni crímenes en ese pueblito, pues al meterlo allá, ellos ni por la mente que habían capturado a alguien. Pasaron 18 días y uno de los policías reaccionó. ¡Ah! El muchacho, no, ya murió. Salieron corriendo los 2 policías y abrieron la celda del sótano y ahí estaba, casi muerto, pero sobrevivió. Por error de los policías, sufrió tanto. Entonces, esta noticia fue tan grande que se llevó el premio Guinness por la persona que más ha durado sin comer, 18 días, por error. Es decir, él no se propuso, voy a ganarme este récord, voy a dejar de comer. No, por error se ganó este premio. ¿Sabe que a veces nosotros, por nuestros errores, no buscamos al Señor y pasamos días sin alimentarnos? Y después de 15, 20, un mes, reaccionamos, uy, ¿yo hace cuánto no voy a la iglesia? Pasó tan rápido el tiempo que yo ni lo sentí. A veces somos así. A veces pasamos por alto lo importante. Y después sufrimos. Sufrimos. Este hombre, aunque sobrevivió, acarreó ciertas enfermedades por el no comer. Y el no comer produce muchas enfermedades, gastritis, acidez, etcétera. Pero no alimentarnos de la palabra también tiene consecuencias. Acarreamos sufrimiento. Por eso la Biblia, para muchos, no sé si usted comparte esta afirmación, es una afirmación que la dicen muchos, la palabra del Señor es el gimnasio del alma. Es decir, es con lo que usted se ejercita. Usted se ejercita con la palabra. Usted se mantiene firme con la palabra. Se mantiene fuerte con la palabra. Rechaza el pecado con la palabra. Las malas juntas, los malos consejos con la palabra. Sin eso, usted fácilmente y yo fácilmente podemos caer, convencernos muy fácil del error. Por eso, mis hermanos, este crecimiento espiritual es proporcional al tiempo que usted pasa con la palabra. Entre más usted pase con la palabra, más crece. Y si usted no pasa con la palabra, tiempo, no crece. Así de sencillo es. Qué importante es reconocer que la palabra es lo único que nos puede dar crecimiento espiritual. Y terminamos diciendo en la última parte del versículo, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y esta frase también de que para salvación es la idea de que nos prepara para cuando el Señor venga. Es decir, nosotros en estos momentos ya somos salvos del pecado. Amén. El pecado ya no nos esclaviza, pero todavía la presencia del pecado está en nosotros.
pero debemos prepararnos para ese momento en el que ni la presencia del pecado estará con nosotros, porque el Señor vendrá. Y eso es un motivo más para desear la palabra. Preparémonos para ese momento. No seremos perfectos en cuanto a no pecar, claro que no, pero sí seremos maduros para poder reconocer el pecado, apartarnos y reconocer que el Señor viene por nosotros. Y Él, cuando usted espera a alguien con tanto anhelo, usted también espera que esa persona que llegue con anhelo a visitarlo. Entonces, que nosotros podamos estar firmes, preparados para la venida del Señor. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Solo la palabra puede perfeccionarnos. Solo la palabra. Y debemos, como dice el versículo, estar convencidos de esto. Esta preparación solo la palabra y debemos estar convencidos de que así es. De que solo la palabra. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3:18. Cada vez que usted crece en la palabra, se alimenta de la palabra, se va acercando a esa imagen en la cual el Señor quiere de nosotros. Cuando usted se mira a un espejo, ¿usted qué ve? ¿Se ve a usted mismo o ve a Cristo? Esa es la idea del crecimiento, parecernos a Cristo. Que cada vez que nos alimentemos, la intención sea parecernos a Cristo. Amén. No crecemos para ser salvos, sino crecemos porque ya somos salvos. El Señor está en nosotros. Desear la palabra es una necesidad. Desear la palabra refleja mi confianza en Dios, y el desear la palabra produce crecimiento espiritual. Hoy la palabra nos está recordando que cada creyente verdadero que conoce a Dios se alimenta de la palabra, desea profundamente la palabra. Evalúese usted hoy. ¿Cómo está su deseo por la palabra? ¿Qué tan intenso es el deseo que usted tiene por buscar al Señor? Y no se condene si no lo tiene, si no tiene deseo. No, pero sí tome cartas en el asunto. No desea la palabra, bueno, a orar. Que el Señor despierte ese apetito por la palabra. Pero debemos hacerlo. ¿Usted se deleita cuando la lee? ¿La disfruta? ¿Su cuerpo reacciona ante la voz del Señor? Eso debe pasar en nosotros. Por eso, así que si usted hoy descubre, reconoce que se ha enfriado, préndase otra vez con la ayuda del Señor. Y estemos firmes y deseosos por la palabra. Y recuerde que el deseo por la palabra es la respuesta natural de todo aquel que cree que conoce a Dios. Es lo natural. O sea, es lo que debemos hacer siempre. No nos conformemos con una vida espiritual superficial. No nos conformemos con un alimento semanal, quincenal, sino que veamos la palabra como lo vital, lo necesario para crecer. Amén. Le invito a que se coloque sobre sus pies y oramos al Señor para que ponga en nosotros, porque el Señor es quien pone el querer como el hacer, para poder desear la palabra. No podemos, de nosotros no van a hacer esa intención. Pidámosla al Señor. Señor, te damos gracias por quien eres, por ser un Dios perfecto, santo, Señor, poderoso. Gracias porque eres tú quien habla a nuestro corazón, quien tiene la autoridad, la suficiencia para transformar nuestra vida, quien puede obrar a favor nuestro en todo momento, Señor, por tu palabra. Y pedimos que nos ayudes a desearla con una pasión grande, con un fuerte deseo, un fuerte anhelo hacia ella, Señor. Y que podamos no solo desearla, sino obedecerla. Que esa obediencia refleje que te conocemos, que te amamos, Señor. Necesitamos de tu palabra. Ayúdanos y
pone en nosotros siempre el deseo, la necesidad de hacerlo. Dejamos nuestras vidas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.